Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya después de estas 2 semanitas de vacaciones, para algunos una. Yo les voy a dar la materia de infraestructura de redes y bueno, ya estaremos teniendo en esta semana la primera sesión para ver acerca de las políticas de cómo calificar. Bueno, los que ya han tenido clases conmigo, que creo que es la mayoría, si no es que todos, ya saben que primero hacemos una reunión en donde especificamos cómo se va a calificar, las rúbricas, los tiempos de entrega, los formatos de los trabajos, que pues siguen igual, no varían. Esperemos que en este cuatrimestre, que al parecer todo indica que así será, aunque todavía no sea oficial por parte de Rectoría, se está haciendo una propuesta para la Secretaría de Educación Pública y para el gobierno del estado de hacer unas prácticas, al menos hacer una práctica y ver cómo funciona y posteriormente, bueno, a lo mejor hacer 2 o 3 prácticas más durante todo este cuatrimestre, de tal forma que, pues bueno, ya los voy a conocer, a muchos todavía no los conozco físicamente, solamente por su inicial, algunos que no abren la cámara, y bueno, otros sí en el WhatsApp y que sí se conectan y abren su cámara cuando estamos conectados. Pero bueno, esperemos que ya a principios de junio, mediados de junio, ya podamos estar asistiendo a la universidad, obviamente en grupos reducidos y con las medidas de seguridad pertinentes para que pues no se pierda sobre todo el compromiso que tiene la universidad de que siempre haya el mínimo contacto y la posibilidad obviamente de pues infectarnos. Voy a comenzar con la primera de 2 presentaciones que corresponden al tema 1 y 2 de lo que viene siendo la primera unidad y se llama tipos de fases, las cuales, bueno, pues diferencian en monofásicas, bifásicas y trifásicas. Dentro del tema, la idea es identificar, que ustedes tengan la capacidad para identificar qué tipo de instalación se encuentra, ya sea en su casa, en un comercio, en una planta, porque bueno, todos los que vamos para la parte de redes o todos los que estamos inmersos en redes, de alguna u otra forma siempre tenemos que estar manipulando energía. No significa que ustedes vayan a hacer la instalación, pero sí es importante saberlos identificar. Normalmente, bueno, para eso están los eléctricos, para hacer las instalaciones físicas, pero ustedes pueden en un momento dado utilizar algún aparato de medición, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, para determinar voltajes, continuidades y bueno, solventar algún problema que pudiera estar presentando alguna red. Entonces, bueno, esto es importante que lo aprendan, además de que es de uso muy común. Todos tenemos en nuestra casa una instalación eléctrica y es importante que aprendamos a diferenciarla y que aprendamos también a diagnosticar en un momento dado si hay algún problema dentro de nuestra instalación.
Y bueno, la pregunta que aparece aquí es, ¿cómo puedo yo saber si mi instalación es monofásica o trifásica? Para eso, bueno, lo que tendríamos que hacer es ir al centro de carga de la parte en donde nos encontramos, ya sea en nuestra casa o en algún negocio o alguna vivienda, y observar qué tipo de dispositivos como estos observamos. Normalmente se encuentran en algo así como esto que está a la derecha. Sí, normalmente nosotros podemos apreciar una caja, se llama centro de carga, y dentro de esa caja encontramos lo que son los térmicos o switches de conexión térmica. ¿Qué característica tienen ellos? Que al paso de una corriente excesiva se abren, se abren a través de un medio electromagnético interno, abren a través de una bobina y hace que se bote, así se conoce de esa manera, que se bote el switch térmico y que bueno, se va la luz. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer pues es regresar el switch a su posición de on para que nuevamente haya luz. Obviamente, si este se botó porque había muchos aparatos prendidos, porque alguien accidentalmente metió un alambre en donde no debería y se produjo un corto o conectó un aparato que estaba haciendo corto y botó este break, que también se le llama así. Entonces, bueno, obviamente pues se estaría botando. Tiene muchos nombres, se les llama pastillas, térmicos, breaks. Los podemos encontrar de muchas maneras el nombre de este tipo de dispositivos. Pero bueno, ¿cómo saber si tenemos una instalación monofásica o bifásica? Bueno, lo único que hay que hacer es observar. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver la primera figura que se encuentra al lado izquierdo. Se trata de una instalación bifásica, pero que entra dentro de lo que es la monofásica. La monofásica y la bifásica normalmente se consideran monofásicas. Y bueno, aquí tenemos dos polos, ¿sí? Lo podemos apreciar en esta parte. Se fijan, están pegados y son dos interruptores. Se usa frecuentemente para cuando se va a requerir mayor energía. Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, se usan frecuentemente en aires acondicionados, normalmente, o bueno, cuando nosotros tenemos aparatos de 220. Aquí en su casa, bueno, a mí me dieron la opción desde que construí la casa, obviamente, si yo quería instalación monofásica, bifásica o trifásica. Yo pedí una bifásica, es decir, pedí dos tipos de voltajes. Por una, en ciertas clavijas, yo tengo 110 volts y en otras yo manejo 220. Hay ciertas ventajas de manejar una u otra. Por ejemplo, manejar 220 volts es más barato, consume menos corriente y bueno, los aparatos obviamente gastan menos electricidad, pero tiene que pagar uno un poco más cuando decide y va con la Comisión Federal de Electricidad y les dice que quiere uno una instalación de 220 volts. Entonces, cuando tenemos 220 volts, normalmente se pueden apreciar estos contactos de dobles, le llaman, contactos dobles. Aquí vemos uno y aquí vemos otro. Sin embargo, a pesar de que son dobles, no dejan de entrar en lo que viene siendo el rango de instalación monofásica. Ya para una instalación trifásica, entonces nosotros sí deberíamos de ver un dispositivo como este, en donde tenemos tres switches
que todos se conectan y se cierran a la misma vez. Es decir, esta palanquita, aunque parece que están separadas, si yo agarro cualquiera de ellas y las levanto, se van a levantar las otras dos, es decir, se van a levantar las tres al mismo tiempo. Al igual que estas, pues si levanto aquí sí se puede apreciar un poco más de que si levanto uno, pues se levantan las dos. Aquí también se puede apreciar un poco más de que si se levanta la palanca, pues se levantan las tres. Esto es exactamente igual que esto. Aquí medio que se confunde porque quedan unas aperturas, sin embargo, en realidad está todo pegado. Y con que levante una, pues se van pegadas las dos. Entonces, bueno, aquí debo de aprender a identificar cuándo es monofásica. Aquí estamos. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de las características. Simplemente quiero que en esta diapositiva aprendan a visualizar sin necesidad de utilizar un multímetro o necesidad de hacer ninguna otra maniobra, simplemente de manera visual, saber cuándo es monofásica, bifásica o trifásica. Y bueno, en la primera figura, esta es la parte monofásica. En la segunda, y bueno, también en la primera figura, esta es bifásica y esta es bifásica. Esta es trifásica. Y bueno, aquí podemos apreciar de acuerdo al número de polos que tiene, cómo identificarlas. ¿Y dónde las vamos a identificar? Bueno, como les había dicho, en un centro de carga que pueden llegar a encontrar directamente en donde está el medidor de luz o bien adentro de la casa o del comercio en donde se encuentren. Hay que buscar una cajita como estas y observar. Hay muchas veces que vienen muchos de uno solo. Eso es porque se dividen para diferentes circuitos, pero todos manejan solamente una corriente monofásica o una instalación monofásica. ¿Cuáles son las características? Bueno, la energía monofásica puede ser de 120 volts hasta 220 o 230 volts. ¿De qué varía esto? Bueno, depende del lugar. No es lo mismo, por ejemplo, en España, que manejan 220, en México manejamos 120, en Estados Unidos manejan 220 y 110, aquí también. En otros lugares son 110 volts, entonces dependiendo del lugar y cómo sea la distribución que hace la propia Comisión Federal de Electricidad, es como nosotros lo vamos a ver. Sin embargo, ya en la parte práctica, ya cuando nosotros ponemos un multímetro directamente a la clavija en donde conectamos nuestros aparatos eléctricos o electrónicos, nos vamos a dar cuenta que en realidad pues es muy difícil ver una lectura de 120 o 230 o 220 volts. Esto es debido a que la corriente que es alterna está variando constantemente. ¿Por qué varía? Bueno, pues que tenemos que contemplar que el generador que se encuentra en los postes de luz y que nos proporciona esa electricidad a cada una de nuestras casas, tiene que estar afrontando una variación de todos los usuarios. No sé si ustedes han podido apreciar que, por ejemplo, en las casas, de repente cuando conectan la plancha o cuando conectan el refrigerador o cuando conectan el microondas, de repente se baja un poquito la luz. Si no se diga si al lado de nuestra casa hay un taller de soldadura que algunos manejan hasta 440 volts, que utilizan por ahí otra configuración de doble bifásico. Entonces, bueno, cuando meten la máquina de soldar, pues se baja la luz. No sé si han tenido oportunidad que vayan a soldar algo allá a su casa y el foco que tengan prendido pues disminuye bastante su intensidad. Entonces, bueno, esto es exactamente por analogía lo mismo que pasa con la corriente que nosotros podemos obtener de las clavijas en donde conectamos nuestros aparatos eléctricos o electrónicos.
Es decir, que dependiendo del número de aparatos eléctricos que yo tenga conectada en mi propia casa, ya ni siquiera contemplar las otras casas que también participan, pues esta va a hacer que haya una variación. Si yo prendo el micro y conecto el multímetro para checar la corriente que me está llegando, pues se van a dar cuenta de que a lo mejor va a bajar hasta 110, 108, 112, y cuando deja de funcionar el micro, que ya cumple con su ciclo, pues entonces vamos a ver que existe una recuperación que puede ser significativo o no, puede variar 1 volt, 5 volts, 8 volts, de tal manera que de 112 puede llegar a los 120, algo así por el estilo, ¿verdad? Independientemente de eso, aunque no tengamos prendido el micro, siempre está variando, oscilando de entre 110 a 120 volts, es lo más común. Y en los días, obviamente, te da un voltaje mayor, y en las noches, que es cuando tenemos conectados los focos y bueno, algunas otras aparatos, entonces, bueno, pues tiende a disminuir también este valor. En cambio, la energía trifásica, bueno, pues es aquella que el voltaje normalmente se mantiene en los 380 volts. Por analogía, igual que en el ejemplo anterior, pues no se va a encontrar específicamente los 380 volts, aunque estos sí son un poquito más constantes. Es decir, la variación es menor, puede ser a lo mejor de entre 5 y 10 volts nada más, tanto para arriba como para abajo. En los 120, yo me he topado que incluso llega a bajar hasta 105, 107 volts y subir hasta 125, 130 volts. Esa variación pues es porque obviamente pues es la corriente más utilizada en todas las casas. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar en un momento dado cuál es una energía monofásica y una energía trifásica? Ya desde el punto de vista no visual, como lo vimos en la primera diapositiva, sino ahora desde el punto de vista del número de cables que contienen. Las instalaciones monofásicas, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pueden tener varias combinaciones, pero invariablemente van a ser únicamente 2 o 3 cables. Si son 220 van a ser 3 cables, si son 110 van a ser 2 cables. Y también la instalación trifásica invariablemente van a ser 5 cables, los cuales se muestran en el lado derecho. Uno para la fase 1, otro para la fase 2, para la fase 3, el neutro y la toma de tierra. En el caso de las instalaciones monofásicas, normalmente uno es para el neutro y otro es para una fase, para 120, y para 220, bueno, pues son 2 fases. Siempre hay que incluir la parte de tierra, que es por donde el exceso de cargas que se genera a través de las condiciones climáticas o a través, obviamente, de las cargas que hay en el mismo suministro de energía público, bueno, pues esas excedentes, pues obviamente se van a través de este cable de tierra. Los de la Comisión Federal de Electricidad siempre aseguran tener lo que viene siendo el medidor de luz con un cablecito que va a tierra, que normalmente va bajando ahí del medidor, luego baja un cable y va conectado a una varilla o enterrado al piso. Es en realidad un cable pequeño y una varilla pequeña, porque, bueno, pues únicamente está conectado al medidor, no protege nada de lo que viene siendo la instalación interna de las viviendas o de los negocios. Entonces, bueno, los cables de uso más común son el cable rojo para identificar la fase y el cable negro o blanco para identificar el neutro. Igual en los tripolares o en las trifásicas,
los colores sí varían mucho dependiendo de la norma y el ISO que maneje obviamente el eléctrico que les hace la instalación, que hay diferentes ISOs o diferentes configuraciones que, bueno, cada uno acostumbra a usar. Además de que, bueno, cuando van a la ferretera o a la eléctrica a comprar el cable para la instalación trifásica, desafortunadamente, como no está muy regulado aún este tipo de instalaciones, de hecho está muy bien regulado, el problema es que los eléctricos no siguen estas regulaciones y bueno, pues agarran los cables que les dan, ¿verdad? Si les dicen, oye, no tengo rojo, tengo amarillo, bueno, pues échamelo, lo compro. Y tengo un azul, pues también, ¿verdad? A lo que caiga. El chiste es instalarle al cliente la luz y bueno, yo así lo hago. Me ha tocado ver, desafortunadamente, instalaciones eléctricas con cables que ni siquiera están contemplados dentro de las normas. Por ejemplo, las monofásicas, pues debería de ser rojo, blanco, negro, sin variar, y verde para la tierra. Y bueno, me ha tocado ver en muchas instalaciones otro tipo de colores. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que sí hay una norma que establece el color que se tiene que poner, pero dentro de esas normas hay diferentes opciones que uno puede tomar, pero sí está regulado. Y bueno, para diferenciar en dónde se usan más este tipo de instalaciones, tenemos que las trifásicas son de uso más comercial, ya sea en naves industriales, en empresas, son las que normalmente tienen 3 cables de color gris, el rojo y negro, uno por cada fase. Y bueno, ahí circulan las 3 fases que ahorita vamos a ver, que es fase 1, fase 2 y fase 3. Y bueno, las corrientes monofásicas normalmente se utiliza más para lo que son casas o comercios pequeños, en donde estamos hablando que no se debe de superar una potencia de 14.5, aquí lo marca como 13.86, pero puede llegar hasta un máximo de 14.5 y todavía se puede considerar dentro del rango de la monofásica. En caso de que ya midiendo con un watímetro todo lo que es el consumo de los aparatos que tienes, refrigeradores, planchas, no sé, microondas, todos aquellos aparatos que ustedes pueden llegar a conectar, si suman más de esos 14.5, entonces, y si tienen una instalación monofásica o bifásica, lo que va a estar pasando es que se va a estar botando el break o el térmico o la pastilla de la parte que tienen afuera. Esto porque está superando en mayor cantidad la corriente permitida a través de dicha instalación. Esto obviamente pues ustedes se van a dar cuenta al estar experimentando esos apagones constantes y que no son causa de algún apagón externo, por lo que van a tener que considerar hacer una instalación trifásica. Pero de antemano, bueno, lo más común es el monofásico, hablar de 14.5 kilowatts, perdón, había estado diciendo watts, son kilowatts, pues no es muy común sobrepasarlo, ¿sí? Pero pues sí hay ocasiones, sobre todo vuelvo a insistir, si se tiene por ahí algún tallercito de, no sé, soldadura, cosas así por el estilo, que utilicen ya más corriente, bueno, pues sí, definitivamente tienen que hacer ese cambio. ¿Y dónde hacen ese cambio? Bueno, pues tienen que ir a la Comisión Federal de Electricidad a que directamente ellos vengan y te bajen de los postes de la luz, de los cables, esos 5 cables. Bueno, 4, el otro es de tierra, ese lo toman de la parte de abajo.
Para que quede un poquito más entendido, bueno, pues aquí les puse un diagrama de cómo es la distribución y el consumo de energía a través de los postes de luz que nosotros encontramos en las calles. Y bueno, si ustedes se fijan, normalmente son 4 cables. Esos 4 cables, pues para nosotros son del mismo color, son negros y no hay diferenciación alguna, pero vienen en el orden que está establecido aquí. El de más abajo es el neutro y luego posteriormente la fase 3, fase 2 y fase 1. Aquí vemos el poste. Y bueno, ¿qué pasaría? Obviamente de estos cables se desprende a lo que viene siendo lo que se conoce como la mufa, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. La mufa es el receptor de esos cables que vienen directo de la Comisión Federal, que pasan por un ducto, el cual está aislado y protegido, y llega directo al medidor. Y es lo que hace la Comisión Federal cuando va a hacer una instalación nueva en una casa. Ellos llegan, instalan la mufa, bueno, la mufa ya debe de estar, únicamente pasan los cables a través de la mufa y ya debe de estar también la preparación para lo que es el medidor de corriente. Entonces lo único que hacen es que ellos llegan y bajan los 2 cables o 3 cables o 5 cables y llevan el medidor y hacen las instalaciones internas y conectan el medidor y le ponen un candado para que nosotros no lo estemos moviendo. Ese vendría siendo el proceso. Pero para podernos dar cuenta de cómo funcionaría, bueno, cuando nosotros manejamos el 127, lo que hace es que la Comisión Federal agarra un cable de la línea de abajo y un cable de la línea de arriba, y ahí nosotros, si lo checáramos con un voltímetro, bueno, pues obtendríamos el resultado de 127 volts, ¿sí? No tiene que ser forzosamente el de arriba, la cosa es que sea el neutro, la N, y puede ser cualquiera, ya sea el F1, F2 o F3, como está señalado en esta parte. Quiere decir que el neutro más F1 me va a dar 127, el neutro más F2 me va a dar 127 y el neutro más F3 me va a dar 127. Únicamente son 2 cables y hay que contemplar en uno el neutro. Y con cualquiera de estas combinaciones me va a poder dar el 127. ¿Sí? Y bueno, el 220 nosotros lo estaríamos obteniendo de conectar, en este caso, acuérdense que aquí les dije F3, F2, F1. Si yo agarro un cable del F1 y un cable del F2, vamos a medir los 220 volts. Entonces, si nosotros pedimos una instalación bifásica o de 220 volts a la Comisión Federal de Electricidad, lo que va a hacer es que se va a agarrar de cualquiera de las fases únicamente 2 cables y los va a enviar junto obviamente con el neutro, que ese siempre va, pero que no tiene voltaje, no representa un voltaje, simplemente el cable de retorno de la instalación de la luz. Y bueno, bajarían esos 3 cables por lo que viene siendo la mufa y se conectaría de igual manera al medidor. De tal manera que nosotros tendríamos ya la posibilidad, el eléctrico que nos va a hacer la instalación eléctrica, vaya la redundancia, tendría la opción de, obviamente, sacar de ahí o 110 volts agarrando el neutro y una fase, o los 220 volts agarrando las 2 fases. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. Normalmente las tensiones normalizadas están entre los 120 y 230 volts y la potencia que puede soportar este tipo de tensiones pues varía desde los 13.8 kilowatts hasta los 14.5 kilowatts, es decir, 14.500 watts. Y bueno, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos dos? Pero ya desde el punto de vista de los aparatos que se usan,
Bueno, normalmente, como les había comentado, los trifásicos se utilizan en empresas, y esto es porque en las empresas normalmente hay operaciones que utilizan motores que únicamente manejan los 380 volts. Entonces ahí no hay de otra. Si tú compras un motor para tu empresa y únicamente ese motor funciona con 380 volts, o aquí en algún momento dado les llaman 440, entonces forzosamente vas a tener que contratar, perdón, esa configuración. Y bueno, obviamente pues eso lo va a marcar el aparato que tú estás comprando y que deseas que funcione. En cambio, la mayoría de los aparatos que compramos nosotros, al menos aquí en México, son de 120 volts, pero tienen la capacidad, muchos de ellos tienen un switchecito justo a donde llega la clavija, que viene ahí 120 o 220. Y un ejemplo súper clave es en las computadoras. Si nosotros vemos en la fuente de la computadora, lo vemos de cerca donde conectamos el cable en la fuente del gabinete, vamos a ver un pequeño switchecito en muchos de ellos que va a decir 120 o 220. Esto es para que las computadoras puedan funcionar no nada más en una instalación de 120 volts, sino también en una de 220. Aunque rara vez, pues bueno, como les digo, rara vez usamos el 220 en casas. En mi caso, bueno, yo lo uso para un aire acondicionado que tengo, que no prendo mucho porque pues gasta mucha luz, pero bueno, cuando es necesario pues lo prendemos. Y bueno, pues por eso tengo esa instalación, ¿verdad? Sí me costó un poco más el contrato, pero me permite poder conectar aparatos de 220, y aparte, como ya les había comentado, los aparatos que trabajan en 220 gastan menos electricidad, menos corriente, entonces mi consumo de electricidad es menor. Esa es una de las ventajas de tener 220. Y bueno, si en un momento dado nosotros quisiéramos hacer un cambio de instalación, ya sea de trifásica a monofásica o de monofásica a trifásica, por la necesidad propia de la instalación de algún dispositivo eléctrico o electrónico, tendría que hacer un cambio dentro del cuadro a lo que conocemos como les había dicho, de lo que es ese cuadrito gris en donde está lo que es la instalación principal de los dispositivos que les llamamos, como les decía, tienen muchos nombres: las pastillas, los térmicos, el bifásico, el break. Entonces, en ese panel central tendríamos que hacer este cambio, y obviamente tendríamos que notificar a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos vengan y hagan la instalación física, es decir, subirse al poste y bajar esas líneas a través de la mufa. Este vendría siendo el medidor que les comento, que bueno, todos lo conocemos porque pues todos lo tenemos en nuestras casas. Este es un medidor ya viejito, se los quise poner porque ya a lo mejor muchos ni los conocen. Este medidor, bueno, era o es a través de un campo que se produce a través de un campo electromagnético, pero algunas personas también eran más fácil manipularlos. Incluso había gente que los volteaba al revés, y pues en lugar de correr para el lado derecho para marcar, pues marca para el otro lado. Entonces en lugar de aumentar, quita, y hay mucha gente que los conectaba así. Y bueno, la comisión por eso les pone los candaditos, pero pues hay gente que compra candados. Ustedes saben que hay mucha gente que desafortunadamente pues no respeta lo que vienen siendo las leyes marcadas. Y bueno, era más susceptible a hacer, obviamente, pues tranzas, así se dice, ¿verdad?
a robarse la electricidad. Por lo que, bueno, actualmente se usan unos digitales. Ya hay digitales que son de prepago, que se activan con tarjeta. Hay digitales permanentes, que bueno, pues son como este que vemos, pero en forma digital, y que en caso de que se conecte al revés, pues se bloquea y no funciona. Y bueno, son más seguros, no son fáciles de descalibrar, en fin, tienen varias bondades, son mejores para la Comisión Federal de Electricidad, ya que son más exactos y difíciles de obviamente que de hackear, ¿verdad? O de mal usar. Y aquí les pongo un diagrama de qué es lo que, de físicamente cómo consta lo que viene siendo, que se conoce como acometida, que es lo que la Comisión Federal de Electricidad te pide que tú ya tengas. Te dice, bueno, tú tienes que tener la acometida, y de la acometida hacia afuera es problema de nosotros, de la acometida hacia adentro es problema tuyo y del eléctrico que te instaló. Y bueno, aquí vemos con una línea roja la división, todo lo que pase de la línea roja hacia el lado izquierdo es problema de la Comisión Federal de Electricidad o el prestador de servicios. Y de la línea roja para la derecha, pues es propiedad del usuario, ¿eh? Y cualquier falla, obviamente incluyendo la caja de interruptores termomagnéticos que comentábamos, pues eso lo tiene que reparar bajo costo el usuario, y obviamente pues el eléctrico, se le tiene que pagar al eléctrico para que lo repare. Entonces, bueno, lo que son las partes de una acometida eléctrica, pues es el transformador eléctrico, aquí lo vemos como número 1, la mufa, que les decía es como una capucha metálica que está en la parte superior del tubo por donde entran los cables de lo que viene siendo el transformador eléctrico. El tubo conduit, que es un tubo, como les decía, especial, incluso es contra incendios, para que no se sobrecalienten, o en dado caso de que se sobrecalienten, pues no se deshaga. El cable eléctrico también, que se conoce como THW, que es el que viaja de lo que viene siendo el transformador hacia el medidor. Ese también tiene ciertas propiedades que son contra incendios, aguantan mucho más que los cables normales, el calor. Obviamente se tiene que proteger la integridad, eso es prioritario de las personas. Entonces se protege de esa manera, con ese cable especial que soporta mucha corriente, que en caso de que pase mucho calor o haya un incendio en algún lado, no se queme la cubierta. O sea, tiene varias características. Por otra parte, tenemos el cable que es el AWG, que es el cable normal, que es el que ya va interno entre el medidor y nuestra caja principal. La tierra física, que les decía, hay dos tierras físicas, una que pone la Comisión Federal de Electricidad, y es esta varillita amarilla, y se fijan, es una varilla chiquita que va nada más conectada al medidor para protegerlo. Y también hay otra tierra, que es la tierra propia que debe de poner el usuario, que ya es una tierra más grande, que de hecho vamos a hacer una instalación nosotros. Esa va a ser nuestra primera práctica de la materia. Vamos a hacer la instalación de una tierra física para que aquellos que no tengan aún en sus casas, pues puedan realizarla. Entonces, bueno, tenemos la tierra física, tenemos el interruptor termomagnético que les decía, pues es que vemos aquí en la caja de interruptores, que se conoce como break, térmicos de muchas maneras. Y bueno, el interruptor de fusibles, que es que tenemos aquí, normalmente está dentro de la parte de atrás del medidor, y que vienen unos fusibles, esos no son térmicos, son fusibles normales de filamento,
y que bueno, en algún momento dado nosotros los podemos sustituir, aunque no se recomienda, por cable de uso normal. Y bueno, esta sería, en este caso, el esquema básico de lo que es la acometida eléctrica. Y bueno, pues como nada más bajan 2 cables, pues sería para una acometida eléctrica monofásica, es decir, de baja tensión. Y aquí, bueno, viene más a detalle cómo pasaría. Sí, aquí viene la fase y el neutro, el tubo conduit, de cuál, el tamaño que es, ¿verdad? La longitud, cómo se conectaría aquí la fase. Si se fijan, la fase va del lado izquierdo y el neutro va del lado derecho. Hay un aro de acero inoxidable para sujetar ahí el candado donde va el medidor para que no lo puedan sacar. Y bueno, también está una pequeña base por la parte de atrás que tiene bueno, de hecho aquí lo estamos viendo, que tienen los fusibles. Y bueno, hay una reducción aquí también del tubo. Se fijan, este tubo es más grande, este es más pequeño. Este tubo va conectado directo a lo que viene siendo la tierra, ¿sí? Que normalmente puede ser un cable de cobre de calibre 8 AWG. El AWG es un estándar que te indica un grosor, que en este caso pues es de 8.37 milímetros cuadrados. Y normalmente, bueno, pues es de color verde. Ese es lo que representa la tierra. Y del mismo tamaño, pues son de 8 AWG, las terminales inferiores de la base, en donde va conectado lo que viene siendo el medidor. Y normalmente este medidor tiene 4 terminales, tiene 4 patitas, y bueno, soporta hasta 100 amperes. Y aquí, bueno, pues podemos ver así un diagrama, bloques de la base y del centro de carga, y bueno, que va de aquí a lo que es la instalación interior de nuestra casa. Como quiera, les voy a dejar esta presentación por si no alcanzan a ver muy bien. Bueno, pues la puedan observar ya en su PDF, en su celular o en su computadora. Y bueno, otro de los temas que abarca lo que es la unidad 1 son los tipos de acometidas para instalaciones monofásicas. Únicamente para las instalaciones monofásicas, puesto que son las más utilizadas y las que en un momento dado con las que se podrían encontrar. Y bueno, hay 3 tipos. En este caso hay por muro, por columna y por colindancia. Y aquí les pongo una imagen con la finalidad de que entiendan cuál es la diferencia. En realidad, pues es únicamente cómo se conecta físicamente, en este caso, la instalación eléctrica de una casa a otra. Dice aquí que en un momento dado, bueno, por muro vendría siendo cuando no se baja, por ejemplo, aquí se fijan, utilizamos, aquí va del poste directamente a un muro, ¿sí? A un muro de la vivienda. Y ese mismo muro corre, si se fijan, ese mismo poste, aquí está un poste, aquí está el otro poste, ese mismo muro, de ahí mismo podríamos agarrar para la otra casa. Así es como la comisión lo hace, ¿sí? De muro a muro, por eso le llaman por muro, porque va del muro de una casa al muro de otra casa, sin necesidad de conectarlo directamente al poste. Algunas veces lo hacen así, algunas otras veces, bueno, pues si hay un poste, pues lo conectan directamente al poste. Eso ya depende de las circunstancias, de cómo se encuentren los postes y las casas. Y tenemos otro que es por columna. Y obviamente aquí les dejo los enlaces por si quieren ahondar más en el tema, pues ahí viene un poquito más desglosado. Si es por columna, se fijan, pues el poste va directo, no a la casa, no lo que viene siendo
como veíamos en la anterior, al muro, ¿sí? Que va pegado al muro, sino en este caso va a lo que viene siendo una columna que se pone en la parte de afuera. Yo lo tengo así de esta manera, tengo un muro que no está conectada a la casa directamente. ¿Por qué? Pues porque la casa está más adentro, no está pegada a la calle. Entonces, de lo que viene siendo el poste, baja por la mufa y de la mufa va al muro y en el muro está lo que viene siendo el medidor. Y bueno, la instalación eléctrica que pasa del medidor a la casa normalmente es por vía terrestre. Es decir, excavan, meten un conduit por la parte de abajo y por ahí va la instalación eléctrica. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos de repente, pues esto lo tenemos de tierra, y cuando vamos a meter piso y empiezan a excavar para cimentar y obviamente poner lo que viene siendo pues el cemento, algunas veces con las palas, pues rompen esto, ¿verdad? Y rompen esta instalación, no saben en dónde se encuentra. Para eso siempre el eléctrico les entrega unos diagramas de cómo se instaló la luz, por lo que, pues bueno, es necesario que antes que hagan algún movimiento le entreguen esos diagramas a los que van a hacer los pisos, o cuando van a taladrar algo dentro de sus casas o algo, para saber exactamente por dónde van las líneas de luz y que no vayan a tener algún percance. Ha pasado que se ha electrocutado mucha gente a la hora de que quiere poner un taquete en su casa para colgar un cuadro, una televisión, lo que sea, y por error y por no fijarse en esos planos que se le entregan, pues agujera pues un conducto por donde van los cables de luz, y hacen, como está girando el taladro, la broca, pues lo que hace es amarrar los cables y se produce un corto, y algunas veces llega a dañar toda la instalación eléctrica de la casa, e incluso se ha llegado a perder la vida de las personas porque hace un corto, y bueno, pues ese corto pasa a través de él. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Para eso es importante, como les digo, ver los diagramas eléctricos que les tiene que entregar. De hecho, lo exige gobierno a la hora de que ustedes van a hacer la construcción de una casa, que entreguen primero los planos de cómo va a ser. Si luego va y un perito va y investiga que en realidad no nada más la parte eléctrica, sino también la construcción está acorde como están los planos, medidas y todo. Va un auditor, un perito de auditor, y hace estas evaluaciones para poder ya entregar la casa oficialmente y poderla liberar. Y bueno, por último tenemos lo que es por muro de colindancia, cuando también pues no tenemos pegado directo a la casa la luz, pero utilizamos un muro de alguna de las divisiones de nuestro terreno, y ahí ponemos la mufa y ahí ponemos obviamente el medidor, y normalmente ahí va a través de la barda. Si se fijan, aquí está la caja o el panel central, a través de y a través del muro, va bordeando el muro y metiéndose por el muro hasta llegar a todo lo que es la instalación interna ya de la casa habitación. Esas vendrían siendo pues los tres diferentes métodos, al menos los más comunes, de instalaciones de acometidas, para que estén obviamente pues aprendan a identificarlas. Nuevamente les digo, por muro, cuando van directo al muro de la pared de la casa; por columna, cuando que no está pegada a la casa y que está en la parte de afuera; y por muro de colindancia, cuando va la barda y que la barda no está pegada obviamente a lo que viene siendo el poste de la electricidad. Ok, chicos, bueno, pues espero que
que quede claro punto, estos 2 puntos, primeros 2 puntos de la unidad 1. Ahorita, bueno, se va a grabar en otro video el de la parte 2, con la finalidad de que tengan ya todas las herramientas para que comiencen a trabajar como lo hemos venido haciendo en la unidad 1, con su investigación correspondiente. Obviamente estas diapositivas y estos videos lo hago para que ustedes sepan exactamente qué es lo que van a investigar, que no se pierdan y que en un momento dado, bueno, pues tengan una herramienta más de trabajo para entregar el saber y el saber hacer. El saber hacer de esta unidad, como ya les comenté, la idea, la propuesta ya está hecha, tanto a la Secretaría como al Gobierno del Estado, para comenzar nosotros a hacer al menos esta primera práctica de forma presencial. Entonces la vamos a dejar pendiente. Únicamente en esta unidad me van a entregar lo que es la investigación del saber. Sin embargo, les voy a anexar unos videos de cómo se hace la instalación físicamente, la instalación, la parte del saber hacer, que es la instalación de una tierra física. Les voy a dejar 2 videos de 2 equipos de cuatrimestres anteriores que lo hicieron. Quiero destacar aquí que esta práctica en específico siempre la he hecho que la hagan únicamente las mujeres, debido a que, bueno, normalmente los hombres pues están acostumbrados al uso de las herramientas, de taladros, de desarmadores, de martillos. Y bueno, pues a la hora de trabajar, las chicas también tienen que saber hacer eso. Entonces, si no las enseñamos, si no aprenden aquí, pues entonces, ¿dónde van a aprender? Entonces, esta práctica la van a hacer las puras mujeres, los hombres no la van a hacer, por lo que les voy a pedir que para esta práctica en específico, el grupo se va a tener que dividir de tal manera de que al menos sea una mujer o 2 mujeres por equipo, para que entre las 2 puedan realizar esta práctica. Los chicos van a estar ahí, los hombres van a estar ahí al pendiente, ¿verdad? Obviamente, de que no se lastimen, pero no van a meter las manos para nada, como lo van a poder observar en los videos que les anexo, en donde únicamente las mujeres son las que son partícipes de la práctica. Y es así como lo vamos a hacer en la realidad. En la práctica que tengamos de forma presencial, van a ir todos, pero bueno, los hombres a lo mejor van a ser los que consigan las herramientas, el taladro, la broca, a lo mejor pueden colaborar por ahí yendo a comprar la varilla de tierra, consiguiendo un mazo y cosas así por el estilo, pero los que van a realizar la práctica pues van a ser las mujeres. Entonces, bueno, con esto doy por finalizada la primera de 2 partes de la unidad 1. Que tengan muy buenas noches. Esta semana, acuérdense que comenzamos oficialmente mañana, lunes. Mañana, lunes, por lo que, bueno, entre semana yo les estaré mandando un mensaje, probablemente martes o miércoles, para tener nuestra primera videoconferencia, ya que voy a concentrarme el día de mañana en hacer la siguiente presentación. Que tengan muy buen día, muy buenas noches y nos estamos viendo. Saludos.